¿Qué es marketing? A ver, en general, ¿qué creen que es marketing? ¿Me escuchan? Puede ser como aprender a vender. Bien, aprender a vender. ¿Qué otra cosa creen que es marketing? A ver, ¿qué tanto se habla de marketing? Chicos, Eh, me eh, ¿Para qué creen que sirve? Sobre todo los que son emprendedores, ¿no es cierto? Que lo primero que le dicen, tenés que contratar una agencia de marketing digital, que habla con el gurú del marketing, de esto, del otro. ¿Qué es marketing? ¿Qué creen que realmente es marketing? ¿Para qué sirve? Puede ser ¿Creen que acá sirve? que sea Fernanda una forma de convencer a los clientes de que compren tu producto. Una forma. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? A ver, entre las cosas que hace marketing, ¿no es cierto? Eh, yo vengo, yo vengo de una línea de pensamiento que se llama neuromarketing. Neuromarketing estudia el comportamiento del cerebro y a través de impulsos externos a ese cerebro hace que el cerebro, por decir así, el consumidor, actúe de una manera o de otra manera. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama un consumo de algo. Ese cerebro, de acuerdo en el contexto donde viva, donde se ha criado, en ese consumo busca cuestiones simbólicas que representan algo, aspiracionales. Esos aspiracionales están dados a través de la marca. Por ejemplo, cuando uno compra una zapatilla, una ropa, va a un determinado lugar, ese consumo, ese simbólico, está representado por la marca porque le satisface distintas cosas. Esto es lo que hay que entender del marketing, como fundamento para entender lo que es el marketing y cómo vamos a vender, como ahí bien dijeron, que es una forma de vender, y y ante todo tienen que tener en claro que marketing no crea necesidades. Esto es uno de los grandes mitos del marketing. ¿Por qué no crea necesidades? Porque ese cerebro nace con necesidades innatas. Y marketing lo que hace es investigar qué necesidades va a satisfacer. Esto que quede muy en claro. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta? no hay preguntas en el chat. Bien. También, bien. A ver, en una definición, ¿no es cierto?, de Philip Kotler, que es el que se llama el padre del marketing moderno, dice que marketing es la clave para alcanzar las metas organizacionales al determinar las necesidades y deseos de los mercados metas y entregar los satisfactores deseados en la forma más eficaz y eficiente que los competidores. Si empezamos a analizar esta definición, esto que dice marketing es la clave para alcanzar las metas organizacionales, es la parte más estratégica que tiene el marketing cuando se determina la visión, misión, objetivos y valores o la cultura organizacional de la empresa. ¿Para qué? Para determinar estas necesidades y deseos de estos mercados metas. ¿Qué quiere decir? Hacer investigaciones de mercado para saber cuál es el segmento, el nicho del mercado que yo voy a atender y cuáles son las necesidades que va a satisfacer ese marketing. Y entregar estos satisfactores deseados de la forma más eficaz y eficiente que los competidores, ¿qué significa? A ver, ¿qué satisfactor es el ideal para ese aspiracional de ese cerebro, de ese consumidor, que sea obviamente más eficaz y eficiente que los competidores?
porque siempre vivimos en contexto de competencia. De ahí además hay toda una serie de herramientas que se pueden utilizar para el análisis de la competencia y demás. En otra definición de la Asociación Americana de Marketing, dice que marketing es el proceso de planificación y ejecución, concepción de la fijación del precio, promoción, distribución de ideas, bienes y servicios, para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y las organizaciones. En este análisis de esta segunda definición, acá lo que plantea es realmente, que ya lo vamos a ver en profundidad, lo que se llama el mix comercial o las famosas 4P que tiene. Entonces, otra de las definiciones que por ahí se preguntan los estudiantes o en los cursos que doy, y por ahí van a encontrar que unos dicen mercadotecnia, mercadeo, marketing, es igual, no es igual. Bueno, mercadotecnia dice que es la parte del marketing que se ocupa del análisis y comprensión del mercado. El mercadeo, parte del marketing que se manifiesta en la acción de las necesidades de ese mercado. Son dos conceptos diferentes, pero al mismo tiempo complementarios que integran el marketing. Distintos países de Latinoamérica lo interpretan de distinta manera. Entonces depende la fuente, ¿no es cierto? Que ustedes por ahí empiezan a investigar o buscan en Google y demás, se van a encontrar que uno dice mercadeo, otro mercadotecnia, otro marketing, y otros hasta comercialización. Yo, por ejemplo, en la facultad que doy, la materia se llama, la materia y la carrera es comercialización. Bueno, acá vamos a ver una rápida evolución del marketing. Tenemos la orientación hacia la producción que arranca en 1750 en la primera revolución industrial. Ustedes saben así rápidamente que esta primera revolución, segunda revolución industrial, 1750, 1850, ¿qué pasaba? ¿En qué contexto? Se trabajaban 14 horas, 16 horas por día, no había un ordenamiento dentro de las empresas hasta que aparece un economista que se llamaba Adam Smith y escribe La riqueza de las naciones. En ese planteo de la riqueza de las naciones empieza más o menos a tratar de organizar las empresas. Ya a fines del 1800, principio del 1900, aparecen dos grandes autores, que es Taylor y Fayol, que son, por decir así, los padres de la administración científica, donde plantean fundamentalmente los principios básicos de la división del trabajo, la organización, la departamentalización, y después ya sigue esta base, se va a ir generando otras líneas de pensamiento, y fundamentalmente acá quien lleva a la práctica todo esto es Henry Ford. Henry Ford lleva a la práctica toda esta parte de administración científica con la cadena de producción. Henry Ford fue una persona realmente un visionario para la época, hizo mucho, realmente mucho para la economía de Estados Unidos. Una de las cosas que en principio le criticaron, pero después se lo aceptaron, es que llevó la hora de $1 a 5, ¿no es cierto? Que en ese momento todos lo querían matar, pero Henry Ford decía, bueno, pero a ver, en vez de pagar 1, pagamos 5, el consumo se va a quintuplicar, el consumo en general. Bueno, y eso dio pie a una nueva economía. Pero ¿qué no vio? ¿Qué no vio Ford? Fue que él decía, hago un auto económico, feo, malo freno, rústico y demás, y con eso alcanza. Sin embargo, General Motors en su momento se dio cuenta que el consumidor estaba dispuesto a pagar un precio más alto, con mayor confort, distintos colores. Y eso hizo que del año 22 al 25
¿no es cierto?, la participación de mercado que tenía Ford de más del 55% le bajó al 22%. Esto es la primera etapa de la producción. Y la característica principal era que se producía y se vendía, se producía y se vendía, sin ver ni hacer los análisis que se hacen actualmente sobre la investigación del mercado, que es lo que realmente quiere el consumidor. Ahora, yo les digo, con ya varios años de experiencia en la profesión, académicamente y demás, yo me encuentro que hay hoy en día empresas, ¿no es cierto?, siglo XXI, 9 de junio del 22, que todavía producen y venden sin pensar qué es lo que necesita el consumidor realmente. Y de ahí, bueno, de ahí nos encontramos por ahí por qué fracasan tantas empresas y demás. Bueno, después tenemos una etapa de orientación a las ventas, donde es una etapa muy corta, del 30 al 45. Esto es un poco de la preguerra y posguerra, donde en Estados Unidos, sobre todo, hay una masa muy grande de mujeres que se incorporan a la fuerza laboral, ya que los hombres estaban en la guerra, no estaban por ir en la guerra. Y hay un nuevo comportamiento de compra y de consumo en que la mujer, al trabajar, ya se va dando cuenta y valora ese dinero del día a día. Y por último tenemos la orientación al marketing, que es del 45 al siglo hasta el día de hoy, donde se pone en práctica los nuevos conceptos del marketing. Si ustedes se ponen a pensar, vamos a hablar de segmentación, que es del año 53, vamos a hablar de posicionamiento del año 69, vamos a hablar de servicio, que es de la década del 70 y demás. Pero fundamentalmente hoy la orientación al marketing, ¿no es cierto?, ha cambiado de un marketing masivo a un marketing prácticamente uno a uno, donde el cliente es la base fundamental de la empresa, del negocio, y es ahí donde radica toda la estrategia comercial. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, dentro de los conceptos relacionados al marketing tenemos lo que es necesidad, deseo y demanda. ¿Qué es esto de necesidad? Necesidad simplemente es la carencia de algo. El deseo es qué quiero, qué marca, qué productos para satisfacer esa necesidad. Y la demanda es la capacidad o el poder adquisitivo para poder comprar. Ejemplo, tengo sed, necesidad básica. ¿Con qué satisfago la sed? Agua. Quiero alguna bebida como deseo. Y lo segundo es, ¿tengo esa capacidad para comprar ese deseo? Si es sí, se compra. Si es no, volvemos a la necesidad básica. ¿Para qué se hace o para qué se analiza, ¿no es cierto?, todo esto? Precisamente es cómo se analiza, cómo satisface el consumo a través de los simbólicos que son las marcas y la importancia de las marcas. Porque si realmente querés satisfacer una necesidad básica como la sed, con agua sería suficiente. Pero dejás de lado el aspiracional, que es una bebida con una determinada marca. Porque esa marca te brinda experiencia, te brinda otro tipo de situaciones. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿qué brinda? De acuerdo a lo que nos dicen. Felicidad. Entonces vos no comprás una carbohidratada, comprás felicidad. Esto ya lo vamos a ir viendo para que lo entiendan mejor. Bueno, para hacer el marketing debemos comprender al cliente en sus necesidades manifiestas interiores. Esto es muy importante porque en esta necesidad de tener sed, al comprender una necesidad interior, ¿qué quiere decir esto de las necesidades interiores? Que ese consumidor puede, a través de la marca, satisfacer algunos aspiracionales, vuelvo a repetir, o realmente lo que quiere demostrar a su entorno al haber comprado o
hecho algo que sea diferente. Después, comprender el proceso de compra y dinámica del consumo. Acá tenemos que aclarar que una cosa es la compra y otra cosa es la dinámica del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Yo compro, voy al supermercado y compro determinados productos para la semana, para la quincena, y la dinámica de consumo es que en cuánto tiempo hago ese consumo. Esto es muy importante para la estimación de la demanda. Después tenemos conocer la forma en que nuestros productos satisfacen las necesidades del consumidor y comunicar al consumidor de manera creíble nuestra capacidad de satisfacer sus necesidades. Esto es a través, ¿no es cierto?, del proceso comunicacional que tenga la marca, que tenga la empresa. Bueno, ahora vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que se haya quedado, alguna duda, algo hasta ahora? En el chat no tenemos preguntas, así Bueno, que cualquier duda, chicos, ya saben que pueden abrir y consultar. Bien, ahora vamos a ver lo que se llama el mix de marketing, que es la combinación de elementos esenciales de la estructura comercial de la empresa, siendo entendido como la dimensión táctica del marketing. Antes de desarrollar este tema, tal vez ustedes, ojalá, espero que después de esta charla salgan a buscar temas de marketing y demás, y después, sin ningún problema, les vuelvo a repetir, me pueden consultar lo que quieran, van a encontrar que son 7 las P, son 5, son 8, son esto, son el otro. A ver, el mix de marketing son 4. Producto, precio, plaza y promoción. Se pueden encontrar con la P de procesos, la P de personas, la P de posicionamiento, etcétera, etcétera. Son estas variantes que se van poniendo de algún autor con una versión libre, pero históricamente han sido las 4 P. Es más, en la última edición de Kotler, que pone marketing 5.0 y entre paréntesis los orígenes o la parte de las 4 P y demás. Bien, los requerimientos para este mix de marketing son la adecuación a los recursos disponibles, coherencia entre sí, integralidad, formalidad y planificación de cada uno de ellos. ¿Qué dice Kotler de producto? Que un producto o servicio es cualquier cosa que pueda satisfacer, ofrecer al mercado para atención, adquisición, uso o consumo para satisfacer una determinada necesidad. Hay un autor argentino, Alberto Vilensky, que dice que en realidad un producto en realidad son 3 productos a la vez. Un producto físico, un producto imaginario y un producto económico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el producto físico, ¿no es cierto?, es una botella de agua. Tan simple como es. Si a ese producto le agregamos un producto imaginario, yo acá, por ejemplo, María me ha traído una botella de agua Villavicencio, donde en la etiqueta veo el hotel de Villavicencio, veo montañas. Entonces, producto físico, botella de agua. Producto imaginario, lo que me transmite la marca, la comunicación que me da la marca, es que tengo esa montaña, que es agua de manantial, que es pureza, que es mucho mejor que las demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y el producto económico es el valor de lo que vale, 10 pesos. ¿Qué dice la teoría? Que a mayor imaginario que pueda tener ese producto, esa marca, voy a poder aspirar a un mayor producto económico. Vuelvo a repetir, a mayor imaginario, mayor producto económico. Por eso es tan importante lo que se llama el branding o la fabricación de la marca que lleguemos a tener. Esto ya lo vamos a ir viendo después en cada uno de los proyectos de ustedes y demás. Pero quiero que quede claro que a mayor imaginario, mayor producto económico. Después tenemos el precio,
que es la dimensión económica del producto, siendo el único elemento del mix de marketing que produce ingresos, ya que los otros solo producen costos. La consideración estratégica del precio es un poco lo que yo les estaba diciendo, que el precio refleja la valoración del producto físico más la del producto imaginario, en consecuencia mayor imaginario, mayor posibilidad de precio. Y la creación de un fuerte producto imaginario nos permite despegarnos de los costos y de la competencia en parte para determinar los precios. Plaza vendría siendo, en marketing se habla de plaza en referencia a los canales de distribución de un producto o servicio, es decir, los medios a través de los cuales los productos o servicios llegan al consumidor. Ahí en la bibliografía van a encontrar que puede ser la distribución o el punto físico o virtual hoy en día de ese lugar, de esa empresa, de esa marca. Donde esa localización debe alinearse al posicionamiento, al mercado meta, brindar coherencia entre sí, un clima de diferenciación y generar identidad propia. Y la promoción es el conjunto de herramientas que generan incentivos a corto plazo diseñados para estimular la compra más rápida de productos y servicios específicos por parte de los consumidores. Las actividades promocionales acercan el producto al cliente generando una ventaja adicional que actúa como impulsora de compra. Dentro de las herramientas que tiene la promoción tenemos publicidad, relaciones públicas, marketing directo y fuerzas de venta. Bueno, acá me quiero detener porque para hacer varias aclaraciones. Primero, la publicidad es una herramienta dentro de la promoción que se genera a más largo plazo. En cambio, las herramientas que se tengan de marketing directo son a corto plazo. ¿Cuáles son las herramientas de marketing directo? Tenemos Internet, tenemos que ahora todo pasa por el marketing digital. El marketing digital no es ni más ni menos la evolución tecnológica de distintas herramientas que se utilizan dentro del marketing digital o dentro de la promoción, ¿no es cierto? Pero, yo manejo muchas las redes sociales, veo distintas páginas en Instagram, Facebook, páginas web y demás, y se siguen cometiendo los mismos errores en el contenido. Ustedes sabrán cuando hablan del contenido de las redes sociales, contenido de Instagram y demás. Bueno, ese contenido es lo que antes era lo que se utilizaba, o mejor dicho, se utiliza hoy en día en publicidad, y lo que se utilizaba en las distintas herramientas de marketing directo, como por ejemplo el mailing, internet, todo lo que es folletería, todo lo que es catálogos y demás. Esto hay que tenerlo claro, que sigue fallando la parte de contenido. Después tenemos las relaciones públicas, que generalmente las relaciones públicas y la fuerza de ventas se está utilizando para un marketing industrial. Y acá tengo que hacer una gran diferenciación, ¿no es cierto?, que cuando uno empieza un emprendimiento, una empresa, una pyme, tiene que tener muy en claro estratégicamente si va a un marketing masivo o a un marketing industrial. Porque la gran diferencia entre uno y otro es que el marketing industrial va a una parte más técnica, más específica, donde se utilizan mucho más las relaciones públicas, donde se utiliza más la fuerza de venta, muy especializado, donde debe tener en cuenta y conocer todos los componentes de ese producto o servicio que va a dar. En cambio, el marketing masivo, al tener contenidos más generales, apunta a segmentos mucho más amplios. Esta es la gran diferencia y siempre a tener en cuenta, porque muchas veces se cree que está en un marketing masivo y en realidad está dentro de marketing industrial. Bien,
Antes de empezar con segmentación de mercado, vuelvo a repetir, ¿alguna duda? No tenemos preguntas en el chat. Bueno, seguimos entonces con segmentación de mercado. Esta definición de segmentación de mercado dice que es dividir el mercado en grupos definidos de consumidores con distintas necesidades, características o comportamientos que podrían requerir productos o servicios diferentes. Acá quiero hacer una salvedad. Estas son las traducciones propias de los manuales, libros de marketing, generalmente de Estados Unidos, donde acá tiene un error en la palabra dividir el mercado. En realidad, la empresa lo que hace, lo que analiza, es el mercado, porque el mercado ya está segmentado por sus propias características. Entonces, la empresa tiene que analizar, interpretar ese mercado, esos distintos sectores, para saber en qué mercado va a satisfacer una necesidad determinada con su producto o servicio. Esto lo quiero dejar bien en claro porque muchas veces se presta, se interpreta mal con esto de dividir el mercado. La empresa no divide nada. La empresa analiza e interpreta los distintos segmentos, los distintos mercados. Para segmentar hay que reconocer los hábitos de compra, la actitud ante la compra, proceso de compra, niveles de ingresos, percepciones y creencias. La segmentación se puede agrupar a través de características manifiestas del consumidor, aspectos cualitativos del consumo, características manifiestas de los productos y la vinculación emocional o el vínculo emocional, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de neuromarketing, significaría el vínculo emocional que apela a la empresa, que apela a la marca, a través de disparadores externos al cerebro para que me relacionen emocionalmente y se sientan identificados con el producto o servicio y la marca fundamentalmente. Los requisitos del segmento de mercado es que deben ser identificables, mensurables en su potencial de compra, accesibles, alcanzados y servidos, sustanciales, suficientemente grandes para ser atendidas, diferentes, posibles de atender y defendibles. Eso es a través de estrategias, distinto tipo de estrategias con respecto a la competencia. Yo acá lo que les voy a presentar es la parte más básica de la segmentación de mercado. Hay muchas formas de segmentar. Esta es la clásica, la que generalmente se utiliza, y después dentro de cada una de ellas que vamos analizando, se pueden tomar algunas diferencias o, depende de la empresa, va a poder segmentar de una manera distinta a otra. Tenemos la parte geográfica, que es por región, provincia, ciudad, densidad y clima. ¿Qué quiere decir región? Por ejemplo, Patagonia, Cuyo, Mesopotamia, NEA, NOA. Por provincia, el tipo de provincia que sea. El tipo de ciudad, si es urbana, suburbana, rural. Densidad por más o menos cada 100.000 habitantes que se pueda llegar a tener. ¿Esto por qué? Porque para que tengan una idea ustedes, hoy en día un hipermercado, un shopping, se coloca cada 100.000 habitantes aproximadamente. Entonces calculan, nosotros tenemos en el Gran Mendoza aproximadamente unos 800.000 habitantes, ¿no es cierto? Bueno, deberían haber entre 8 shopping u 8 hipermercados. Y está dividido, y si ustedes se ponen a sacar la cuenta, van a dar una idea que realmente está más o menos en esa proporción. En cuanto al clima, bueno, es tan simple como el tipo de clima que se pueda tener, ¿no es cierto? Cálido, húmedo, perdón, y demás. Después la parte demográfica, tenemos edad,
ocupación, género, tamaño de familia, ciclo de vida de la familia, ingreso, nacionalidad, educación, religión y raza. La edad, antes los rangos de edades eran de 10 en 10, ahora es de 5 en 5. Se han achicado, ¿no es cierto? Ahí sabrán lo que se llama la generación Z, Y, X y demás. El tipo de ocupación que se puede llegar a tener, género, hoy en día el tema de género se puede ser masculino, femenino, LGBTIQ+, ¿no es cierto? El tipo de tamaño de familia, para que tengan una idea, la la familia tipo de 4 personas, de que tanto se ha hablado de esa clase media, familia tipo, que en un momento dado en este país se creía que estaba entre un 75-80%, hoy es más o menos un 30-35%. Ustedes piensen que hoy en día en la Argentina 1 de cada 3 habitantes vive solo. Entonces se ha achicado eso, vive solo por distintas características. Cuando se hace el ciclo de vida de la familia, es decir, generalmente se toma soltero, casado, casado con un hijo, casado con 2 hijos, las distintas edades, y se va haciendo el tipo de el ciclo de vida de esa familia. Los ingresos, ustedes saben que todos los meses el INDEC nos dice que si no ganamos 90.000 pesos somos pobres, con 30 y pico mil, 40.000 somos indigentes, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, vemos las distintas realidades. Lo concreto que hoy en el país, el promedio está entre 35 y 40.000 pesos de ingresos de casi el 50% de la población del país. Esto siendo promedio general. De ahí en más tenemos una clase media baja, media alta, y acá empiezan a hacerse, que se vienen haciendo los estudios de marketing, neuromarketing, en estos consumidores que tal vez hace unos años eran una clase media o media baja, y que por la economía del país, las circunstancias, han cambiado de empleo, han quedado desempleados, empiezan a luchar internamente con estos aspiracionales, ¿no es cierto?, de querer seguir estando en una clase social que ya no está y no se resigna a estar. Y esto también muchas veces hace que las empresas analicen donde distintos comportamientos de consumo o de compra. Por ejemplo, vamos a Arístides un fin de semana, está todo lleno, y uno dice, pero ¿cómo puede ser con la crisis que hay, con los precios que tiene ir a tomar algo, o lo que sale la ropa, qué sé yo, y sin embargo se vende? Bueno, ¿cuál es la explicación científica, por decirles así? Es muy simple. Una persona gana X cantidad de pesos. Perfecto. Dice, ¿puedo comprar un auto 0 kilómetros? No. Una aspiracional que no puedo cumplir. ¿Puedo comprar una casa propia? Menos. Alquilo. ¿Puedo ahorrar? No puedo ahorrar. Con la inflación que hay, un 6% mensual, ¿qué hago? La gasto, la vivo, la disfruto una vez al mes, 2 veces al mes, lo que pueda, el gusto, ¿no es cierto? Lo que se llama los pequeños gustos, ¿no es cierto? Los pequeños aspiracionales, ¿no es cierto? Que se suele llamar. Y esa es la respuesta más lógica, que hace que muchas veces, pero ¿cómo puede comprar una zapatilla de 30.000 pesos cuando gana 40.000? Tarjetea a 12 meses, ¿no es cierto? Y bueno, y es así las respuestas, ¿no es cierto?, muchas veces de por qué nos comportamos de la forma en que nos comportamos con respecto al consumo. Bueno, después seguimos el tema de la nacionalidad, el tipo de distintas nacionalidades, la educación. Acá generalmente el INDEC hace lo que es las encuestas de consumo permanente de hogares,
que te dicen primaria completa e incompleta, secundaria completa e incompleto, terciario, universitario, y así para saber los distintos tipos de religiones y las razas. Bien, después tenemos la parte psicográfica, lo que se llama clases sociales. Para que sepan, las clases sociales en la Argentina, técnicamente hablando, esto no tienen por qué saberlo ni demás, pero por ahí, para que comprendan, están divididas en ABC1, C2, C3, D1, D2, E, que va desde ABC1, lo que es alta, 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 alta media, alta baja, las clases media, media alta, media baja, media media, y después tenemos ya las clases más bajas de 1, de 2, E, que son las clases marginales. Y ustedes me pueden llegar a preguntar, bueno, ¿cómo sé yo dónde estoy? Bueno, hay toda una serie de cuadros, si yo, el que le interese me manda un mail y yo se lo mando toda la parte técnica, de ir analizando todo lo que estamos viendo, donde hay un cuadro que dice, depende de la educación, depende de la ocupación y depende de los bienes, se da un porcentaje, y de acuerdo a la característica de ese consumidor, tiene un porcentaje. Y ese porcentaje dentro de esa tabla te indica en qué clase social estás dentro del ABC1 al E. ¿Ah? Vuelvo a repetir, no lo deberían saber, el que lo quiere, yo sin ningún problema se los mando. Estilo de vida, esto está dado en función al estilo de vida que cada consumidor tenga, que puede ser, un estilo de vida mundano, un estilo de vida de montaña, un estilo de vida más intelectual, que esto está relacionado con la personalidad de cada uno. La personalidad que puede ser introvertido, extrovertido, seguro, inseguro, etcétera, etcétera. Todo esto las empresas lo deberían o lo estudian, ¿no es cierto?, a través de neuromarketing. Y si no, como realmente es caro, compran toda esta información a través de empresas como Nielsen o CCR, ¿no es cierto?, que son empresas especializadas en comportamiento de compra y hábitos de consumo en la Argentina, bueno, está en distintos países. Siguiendo con otra forma de segmentar, tenemos la conductual, por ocasiones, que puede ser una vez, dos veces, beneficios que pueden ser calidad, garantía, estado de lealtad que se pueda tener al consumidor. Hoy en día el estado de lealtad se va perdiendo, el consumidor al tener tanta oferta de productos y servicios, como que va probando distintas características y va dejando la lealtad de lado. Y de ahí en más hace que muchas veces por la situación económica se compren segundas o terceras marcas. La clasificación de uso es también uso por primera vez, si repite, no repite, etapa de exposición, ¿no es cierto?, que se pueda tener hacia una determinada compra, ¿no es cierto?, que la actitud hacia el producto, que puede ser una actitud, muchas veces se puede tener esa actitud de desconcierto, de dudas. La condición del usuario muchas veces se va analizando en función a esto que yo les decía de lo que sería el metaconsciente, o realmente lo que quiere o cómo quiere consumir por las distintas necesidades que aspira a tener. Bien. También se puede segmentar por creencias, por uso del tiempo, características socioeconómicas, actividades que se desarrollan, grupos de referencia, sobre todo ahora, hoy en día, con las redes sociales, lo que tenemos los famosos influencers, que hacen que esos grupos de referencia, o hace unos años se llamaban las tribus, hace que distintos productos se masifiquen, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto es cuando hace algunos años Quilmes saca cerveza iguana, que detectó a través de las investigaciones de mercado que había un nicho de mercado
que no quería tomar cerveza masivamente a través de Quilmes y sus productos. Entonces saca un producto totalmente novedoso, con otro gusto, otra botella, que se llamó igual. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de ello. Bueno, nicho de mercado. Sintéticamente, nicho de mercado es un segmento más chico. Esto no significa ni precio alto ni precio bajo. Y la tendencia actual del marketing apunta a una estrategia de nicho de mercado focalización, que es la forma de concentrarnos en un mercado con un producto o servicio y una estrategia central clara y bien definida. Y el grado de focalización es directamente proporcional al tamaño del mercado en el cual estamos operando. Las ventajas del nicho es que facilita el proceso de posicionamiento, simplifica la operación del negocio, la disminución de los costos y genera mayores niveles de credibilidad. Ejemplos de nicho de mercado, Tetrafood, el 80% del mercado mundial de comida para peces tropicales, Honer, 85% del mercado mundial de la armónica, Becker, 50% del mercado mundial del paraguas, y Steiner Optical, 80% del mercado mundial de gemelos militares de campaña. Todas estas empresas son alemanas. Acá no hay ni china, ni vietnamita, ni tailandesa, etcétera, etcétera. Para que vean por ahí la importancia de lo que son los nichos de mercado. Bien. ¿Alguna pregunta, algo? No hay preguntas en el chat. Bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que a mí me parece uno de los puntos más importantes que tiene hoy el marketing en la actualidad, que es el posicionamiento. Yo les digo por qué creo que es más importante. Porque si ustedes me preguntaran qué es lo más importante en una empresa, yo sin lugar a dudas les digo que la marca. Y ustedes me pueden decir, no, pero los clientes, no, que los recursos humanos, no, que esto, no, que lo otro. Lamentablemente los recursos humanos en las empresas que uno trabaja es un legajo. Si te tienen que echar, me decís cuánto vale, te pongo la plata, te fuiste y se acabó el recurso humano. Es tan simple como eso. El cliente es muy importante, es lo que nos da, quien nos paga el sueldo, quien nos paga todo dentro de la empresa, pero sin posicionamiento de marca no somos nada. No tenemos clientes, no tenemos ingresos y directamente no somos nada. Entonces, el posicionamiento, vuelvo a insistir, y esto quisiera remarcarlo, el posicionamiento es lo más importante que debemos trabajar en la empresa. Una de las definiciones, ¿no es cierto?, de posicionamiento que dice que es el lugar que ocupa en la mente de los consumidores un producto, servicio, persona, empresa en relación con la competencia. Y dice que es el lugar que ocupa un producto, marca, persona, empresa en la mente del consumidor como consecuencia de los vínculos existentes entre las percepciones respecto al producto ideal para satisfacer una necesidad y él o los atributos que ofrece ese producto. Es decir, por un lado tenemos la unidad perceptual, que es nuestro cerebro, y por el otro lado tenemos el conjunto de atributos que ofrece el producto. A partir de ahí, el posicionamiento es el resultado de dos maniobras estratégicas, que son la segmentación y la diferenciación, donde el posicionamiento lo propone la empresa, pero lo define el mercado. Y el posicionamiento siempre es a mediano y largo plazo. Cuando contratan a alguna agencia de marketing digital, marketing tradicional, algún especialista en marketing le diga, yo te posiciono en 3 meses, 2 meses, no es real. No es real. Mi experiencia profesional me indica que no es así. El posicionamiento es a largo plazo y es machacar
todos los días. Si no, pónganse a pensar, ¿no es cierto?, que nosotros no dudamos quién es Coca-Cola, y así infinidad de empresas, porque todos los días está presente, está presente, está presente. ¿Mm? Bien. En definitiva, el posicionamiento es la mente en el producto y no el producto en la mente. Y lo que se está posicionando es el conjunto de elementos que marcan diferencias en la percepción del consumidor. Y ustedes me dicen, ¿y el posicionamiento en ese análisis, en ese conjunto de atributos y la unidad perceptual? Y sí, es subjetivo. Lo que a través del posicionamiento hay que tratar de hacer, unificar, ¿no es cierto?, esa percepción en algo más objetivo. Bien, principio del posicionamiento, y acá me gustaría ver qué opinan, ¿no es cierto? ¿Es mejor ser el primero que ser el mejor? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ahí de eso? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Supongo que por ser el primero, como que la gente puede hablar más de lo que sea que estés haciendo, pero no necesariamente eso refleja de que sea el mejor servicio que se pueda prestar. Muy bien, exactamente, exactamente. A ver, no los quiero aburrir con cuestiones de cerebro y demás, pero ustedes imaginen que el cerebro de cada uno de nosotros tiene millones de casilleros, que realmente es así, tiene millones de casilleros. En cada uno de esos casilleros se ocupa una posición. En esos millones de casilleros hay millones de países, millones de anécdotas, millones de personas, millones de empresas, millones de marcas, etcétera, etcétera. Cuando el cerebro recibe un estímulo externo sobre un casillero, que ese casillero, como ejemplo, dice Italia, yo como descendiente de italianos puedo decir pasta, puedo decir Fellini, puedo decir el Coliseo, puedo decir Ferrari, puedo decir la Juventus, puedo decir infinidad de cosas que yo tengo en ese casillero que dice Italia. En todos los otros millones de casilleros que tenemos, cada uno ante un disparador va a decir algo totalmente distinto. Lo que las marcas tratan de hacer es ser el primero en ese casillero de ese sector, de esa marca, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ante un estímulo externo, el cerebro reciba ese mensaje y tenga estímulo de ir y comprar lo que sea. Este es un poco este principio de posicionamiento tan importante de ser el primero, que es mejor que ser el mejor. Valga la redundancia. ¿Queda claro esto? Porque esto es muy importante que quede claro, ¿no es cierto? Muy importante que quede claro esto. ¿Alguna duda con respecto a esto? No hay preguntas en el chat. Fernanda González dice, súper interesante todo lo que dice Gustavo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Sigamos entonces, así me da estímulo para ponerle más pila todavía. Bueno, otro de los principios. Si no se puede ser el primero, hay que crear una nueva categoría. O ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, el yogur con cereales, la barra de cereales, huevo Kinder. Y todo esto, de nueva categoría, yo les recomiendo un libro muy interesante que se llama Marketing Lateral de Kotler, donde se desarrolló y cómo se desarrolló todo esto. Una de las formas en que se desarrolló todo esto es a través de los brainstorming, o torbellinos de ideas. Yo no sé si alguien conoce la metodología del torbellino de ideas, es realmente una técnica de los años 30 y se sigue utilizando hoy en día en las empresas. O, por ejemplo, otra que suelo nombrar, no es
se suele utilizar no tanto como el brainstorming, es los siete sombreros de Edward Del Bono, que Del Bono tiene la característica que tiene muchos libros sobre creatividad. Se hace una mesa redonda, se plantea un tema determinado y cada uno de los participantes se pone un sombrero de un distinto color. Cada color representa su rol que va a desempeñar ante una idea, un concepto nuevo. Donde, por ejemplo, el verde es el optimista, el negro es el pesimista, el blanco es el neutral, el rojo es el que está más en contra, más a favor, etcétera, etcétera. Y así se van generando todo este tipo de nuevas categorías. Bueno, después dice, marketing es una batalla de percepciones y no de productos. Esto es otra de las grandes cosas que tienen que tener en claro. Hoy la batalla son de percepciones. Es la percepción que podamos llegar a tener. Y a través de las percepciones hay una herramienta muy interesante que se llama momento de la verdad. Esto por favor anótenlo y traten de profundizar después, y vuelvo a insistir, todas las dudas que tengan, me dicen, les mando materiales, no tengo problema, que es muy interesante todo lo que es momento de la verdad. Bueno, si no se elige ser el segundo, entonces hay que hacer puesto al líder. Esto es una prácticamente estrategia de ataque, defensa, de flancos y demás. Hay que conocer la posición del competidor también como la propia y no intentes ser todo para todos. Bueno, en definitiva, el posicionamiento más del que recursos económicos requiere un concepto claro, consistencia con el producto y servicio y constancia y creatividad para sostenerlo. Acá quiero dejar claro esto. Cuando dice concepto claro, ¿se acuerdan ese concepto de, por ejemplo, cerveza Andes que dice es como somos? O tarjeta Nevada, sé que te tengo. Bueno, ese es el concepto. Ese es el concepto claro que debe tener a través, ¿no es cierto?, de ese branding, de esa construcción de marca. Se puede posicionar un producto o servicio a través de los atributos del producto, beneficios que ofrece, ocasiones de uso, comparándolo con la competencia, me separo de la competencia, tipo de cliente y relación, precio-calidad. Depende la marca, depende de lo que quieran transmitir, ocupás alguno de estos, uno solo, o de acuerdo a la estrategia comercial o de contenidos, por hablar con términos modernos, ¿cierto?, quieras utilizar. Les voy a dar un ejemplo de hace algunos años. Sale una campaña muy agresiva de SCADA, los calefactores SCADA, donde el único atributo del producto decía no mancha, en referencia a no mancha la pared. Es decir, SCABE tiene que haber contratado una empresa, ha salido a la calle y le ha preguntado a los consumidores qué quieren que haga este producto. Y la mayoría debe haber dicho indudablemente que no me manche la pared. Que en realidad lo que no mancha no es el producto, el calefactor, la estufa, es el gas. Depende cómo viene, con la suciedad del gas y demás. Pero son mitos. En esa gigantografía, en esa vía pública, además, no hablaba de precio, hablaba de calorías, etcétera. Y acá tenemos un claro ejemplo de un solo atributo y el beneficio que ofrece. Bien. ¿Cómo elegir y aplicar una estrategia de posicionamiento? Identificar las posibles ventajas competitivas, seleccionar las ventajas competitivas y comunicar y ofrecer una posición elegida. Acá tenemos los errores de posicionamiento, ¿no es cierto?, que muchas veces el posicionamiento tiene que ser sostenible, sustentable en el tiempo, y muchas empresas caen en errores, sobreposicionamiento, posicionamiento confuso, irrelevante y dudoso, cuando realmente la gente duda o es confuso si realmente hace lo que dice que hace, realmente cumplirá con las expectativas. Esto es cuando, por ejemplo, vamos a una agencia de viaje, queremos viajar y nos muestran hoteles maravillosos, paisajes maravillosos, y cuando vas al lugar te encontrás, ¿no es cierto?, con que no están así. Y ahí se producen estos errores de posicionamiento.
Bien. Datos para tener en cuenta. Un consumidor en el año 65 recordaba el 34% de las publicidades, en los 90 el 8% de las publicidades. El consumidor en el 2007 recordaba el 2.2% de las publicidades. Acá les voy a contar rápidamente lo que pasó en el y hoy en día, antes de contarles de este caso de Claro, hoy en día cada vez la atención es más corta. Yo soy docente hace muchos años y la pedagogía decía que un concepto que yo daba hoy, un alumno la recordaba más o menos a los 30 días se seguía acordando. Han pasado algunos años y hoy prácticamente ya la semana, a los 4 días, 5 días, ya prácticamente no se acuerda nada. Estos son realidades. Realidades no como docente que un alumno me preste o no me preste atención, sino prestamos atención a publicidades, redes sociales y demás. Y el caso rápidamente que quiero contarles, el caso Claro del Mundial de Fútbol del 2010, es que Claro en ese momento gastó 30 millones de pesos, que era realmente como decirles ahora tal vez 300 millones o 500 millones de pesos, termina el Mundial, sale, que es una forma correcta de averiguar, de preguntarle al mercado, ¿qué marcas te acordás de los 30 días del Mundial? La gente que se acordaba, Coca-Cola, McDonald's, YPF, Adidas, y muy pocos se acordaban de Claro. En definitiva, la realidad, después de haber gastado esa fortuna, empiezan a rodar cabezas. La primera cabeza que rueda es la del gerente de marketing, la del gerente general, no contratan más a la consultora, porque hay infinidad de formas de saber, ¿no es cierto?, cuando uno gasta X cantidad de dinero, qué pasa realmente, qué pasa con ese dinero invertido. Acá no me quiero meter todavía en fórmulas y demás, pero hay una fórmula muy simple, o una fórmula, una métrica, que le dicen métricas de marketing, pero todas estas fórmulas vienen de las finanzas. Que marketing se las apropió es otra cosa, pero es lo que se llama ROI, retorno sobre la inversión, que es una fórmula muy simple que es son los ingresos menos la inversión sobre la inversión por 100. ¿Qué te quiere decir esto? A ver, este señor se gastó, Claro, el señor Claro se gasta 500 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Cuánto le ingresó? Lo resta sobre la inversión por 100 y le da un porcentaje. Y a este señor le debe haber dado menos 200. Y ahí se da cuenta que ese ROI, ese retorno sobre la inversión, ha sido totalmente un fracaso total. Sí quiero aclarar que esta fórmula se aplica sobre promociones puntuales. No es que es una fórmula que se aplica para todo. No, a ver, hago una acción publicitaria, una acción promocional de X cantidad de tiempo, aplico estos ratios y me fijo si da o no da. Tal vez hoy no da, pero mañana en la próxima sí da. Esto quiero dejarlo claro porque por ahí se confunde que se cree que es para todo. No es así. Bueno, vamos a ir a diferenciación, que dice que es el acto de diseñar un conjunto de diferencias importantes que distingan la oferta de la empresa y de sus competidores. ¿Esto por qué? Vuelvo a insistir, vivimos en un mundo sobreinformado, una sociedad rica de opciones, sociedad saturada de marcas y nombres, consumidores con requerimientos de identidad y autovaloración, consumidores con poco tiempo para el proceso de selección. ¿Cómo nos diferenciamos? Encontrar siempre una idea diferenciadora, lograr que el mensaje tenga sentido en el contexto de la categoría, mostrar esas credenciales y saber comunicar la diferencia. Esto está, vuelvo a insistir, íntimamente ligado con la segmentación y el posicionamiento. ¿Cómo mantener esa diferencia? Hacer respetar la diferencia a través de la tradición o la trayectoria.
cuando todos lo hagan, usted no lo haga, cambie a tiempo cuando las circunstancias se lo indiquen, la estrategia diferenciadora se comunica y se mantiene apropiadamente, y no se duerme en los laureles, ya que los mercados están en permanente cambio y evolución. Tengamos en cuenta que la recordación de una experiencia satisfactoria de compra es el principal impulsor para repetirla, y la retención de una marca o nombre a partir de algún elemento diferenciador es otro elemento de impulso importante para la compra. Y por ende, la generación de elementos diferenciadores que hagan satisfactoria la experiencia de compra y permitan la retención de la marca o nombre de la empresa es esencial para poder competir. Bueno, a ver, antes de empezar con investigación del mercado, nos vamos a tomar 5 minutos, pero antes, en esta primera parte, quiero saber si ha quedado claro, alguna duda, algo que ustedes me quieran comentar. No hay preguntas en el chat, pero recuerden que pueden abrir el micrófono y hacer consultas. A ver, esperamos un par de minutos, si no, nos tomamos 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos y retomamos. ¿Hay alguna pregunta así por micrófono? Dicen que todo excelente en el chat. Bueno, ¿nos tomamos 5 minutos, te parece? Me parece bien, sí, sí. Dale. Sí, Gustavo, tomamos 5 minutitos, aprovechen de si tienen que hacerse un cafecito o algo y en 5 retomamos. Hay una preguntita justo. Agustina Bueno, dale. Muñoz dice, ¿cuáles son los errores que suelen cometer las empresas en cuanto a publicidad? Mira, los errores más comunes en publicidad, primero, a ver, no me gusta generalizar. Ustedes se habrán dado cuenta que he tratado de decir muy pocos ejemplos de manual, como se dice. ¿Esto qué quiero decir? Que no quiero dar ejemplos de los que mi experiencia profesional no ha tenido. De mi experiencia en las empresas que hago consultoría, que estoy gerenciando y demás, los mayores errores que yo veo es que, disculpen si hay algún publicista y demás, porque generalmente el tipo de marketing se lleva muy mal con el de publicidad. Me sigo llevando mal, ¿no es cierto? Hoy en día en las empresas que estoy, cuando se contrata una agencia de marketing digital, más allá de si es mucho o poco, porque cada uno cobra lo que quiere, puede y demás, es que no tienen claro o no hacen las investigaciones que deberían hacer para realmente darle el contenido o la comunicación de acuerdo al posicionamiento de la marca. Y ustedes me dicen, ¿y hay algunos que lo hacen mejor que otros? Sí. Y esto está íntimamente relacionado con el presupuesto que se tiene. Yo cuando voy a una empresa digo, bueno, a ver, ¿qué plata me vas a dar a mí? Pero no es para mi bolsillo, es para realmente hacer estudios, hacer investigaciones de mercado, que esto es un poco lo que vamos a ver muy resumidamente, pero quiero que veamos las principales herramientas, y que muchas son efectivas. Pero, a ver, si ustedes me preguntan errores de publicidad, lamentablemente la pyme de Mendoza, la pyme que yo conozco, y lamentablemente no tiene los recursos para acceder a agencias de publicidad con experiencia para que puedan tener este ROI que les digo, este retorno sobre la inversión importante. Otro de los errores que yo veo mucho, es que dicen, sí, yo tengo, mi empresa tiene redes sociales, maneja redes sociales. ¿Y quién te maneja las redes sociales? Y mira, es una chica amiga, o está estudiando, esto que me cobra 4.000 pesos y le dedica 2 días a la semana, 15 minutos, y no sé si es tan así, ¿me entendés? Porque lamentablemente no es solamente ser community manager, sino también saber algo de diseño y también saber de contenidos.
y para saber de contenidos tiene que estar muy empapado en el posicionamiento de marca de la empresa. Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿hay un solo error? No, muchas veces se cometen lamentablemente varios errores en las publicidades. Y aunque a ustedes les parezca mentira, que como que me han hecho acordar ahora, las pymes, yo veo, por ejemplo, en Luján, en Carrodilla, y voy mucho a Luján, al centro de Luján, por trámite, que ahí tengo una empresa que y ustedes me dicen, yo veo una camioneta que todavía en la Sáenz Peña, que es una de las principales lugares, con el megáfono diciendo carnicería no sé cuánto, a tanto el kilo de carne, la roticería tanto, la mercería no sé cuánto, y esa es otra forma que dice, y no tengo un índice de respuesta, ¿no es cierto? Y bueno, porque lamentablemente, y acá empiezan las métricas, que cuando se hace publicidad, ¿no es cierto? Cuando se hacen folletos, cuando se hace todo este tipo de cosas, hay que ver, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿hice 500 folletos en la peluquería nueva o en el emprendimiento nuevo? No hizo nada. No. ¿Por qué? Porque el índice de retención o el índice de retorno que se dice es tocar el cielo con las manos, es llegar a un 3%, por ejemplo. Y estar en un 1%, 1,20, 1,5% es realmente algo totalmente exitoso. Yo hasta el día de hoy nunca he pasado el índice de respuesta, índice de retorno, un 1,72. Miren lo que le estoy hablando. 1,72 y me he sentido feliz. Quiere decir que cuando haces folletería, haces catálogo o salís con el megáfono a gritar por todos lados, tenés que tener en cuenta un índice de respuesta de un 1, un 1,5% para estar muy contentos, para que tengan una idea por qué las grandes empresas, por ejemplo un supermercado, de la mañana a la noche tira folletos, tira catálogos, está en la radio, está en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. O para levantar un ticket promedio. Para levantar un ticket promedio, cuando vean que a una empresa está muy agresiva, es porque generalmente quiere levantar el ticket promedio.